Buenas tardes, mi nombre es Ivana Víctor y yo les voy a hablar sobre qué son los alquinos, sus propiedades físicas y su punto de fusión. Bueno, ¿qué son los alquinos? Los alquinos son moléculas orgánicas con enlaces triples carbono-carbono, son hidrocarburos insaturados no polares con propiedades físicas similares a los alcanos y alquenos. Su fórmula empírica es carbono N, hidrógeno 2N menos 2. Bueno, ¿qué significa N? N significa el número de carbono de la estructura. Los alquinos son más polares debido a la mayor atracción que ejerce un carbono sp sobre los electrones, en comparación a un carbono sp3 o sp2. Bueno, en las propiedades físicas tenemos algunos numerales. El primero tenemos que son insolubles en agua, pero bastante solubles eh, en disolventes orgánicos usuales y de baja prioridad. En esto tenemos, por ejemplo, el benceno, el tetracloruro de carbono y los compuestos éteres. Como segundo punto tenemos que son menos densos que el agua y sus puntos de ebullición muestran el aumento usual con el incremento del número de carbono y el efecto habitual de la ramificación de las cadenas. Como en tercer punto tenemos los puntos de ebullición. Son casi los mismos que para los carbonos o alquenos, perdón, los alcanos o alquenos, con el mismo esqueleto carbonado. Como cuarto punto tenemos que los tres primeros términos son gases a temperatura ambiente. Los demás son líquidos o sólidos. Como quinto punto tenemos que a medida que aumenta el peso molecular, aumenta la densidad, el punto de fusión y el punto de ebullición. Y como sexto tenemos que los acetilenos son compuestos de baja polaridad, por lo cual sus propiedades físicas son muy semejantes a los alcanos y alquenos. Bueno, y ahora el punto de fusión de los alquinos. Bueno, en los puntos de fusión de los alquinos aumentan o disminuyen su punto de fusión dependiendo del incremento o disminución de los números de átomos que presenta. Cuando se presentan más átomos de carbono, mayor fuerza intramolecular poseerá el alquino, haciendo que se necesite una temperatura más alta para romper esa fuerza. Además, los puntos de fusión se ven afectados por el número de ramificaciones que tenga el alquino, ya que entre menos tenga, se necesitará mayor temperatura. La comparación de los alcanos y alquenos, los alquinos tienen un punto de ebullición ligeramente más altos, pero los puntos de fusión no. Por ejemplo, el eteno. Bueno, el eteno aquí no está en esta tabla, pero su punto de fusión es menos 169 grados centígrados. En cambio, el etino, que lo tenemos aquí, su punto de fusión es menos 82 grados centígrados. Como vemos en la tabla, tenemos el punto de fusión y el punto de ebullición. Eh, Otro ejemplo es el 2-butino, que es un alquino. El 2-butino lo tenemos aquí, que es un alquino apolar, ya que compensa los momentos bipolares en ambos enlaces. Y el propino, el cual está aquí, con su punto de fusión es menos 101 grados centígrados. Bueno, el propino es polar por ser más intenso al momento bipolar del enlace carbono-carbono en el enlace carbono e hidrógeno. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Bueno, nosotros somos el grupo 2 y nos toca hablar de las propiedades físicas de alquinos y alquenos. ¿Qué son los alquenos? Los alquenos son hidrocarburos insaturados que poseen dobles y triples enlaces respectivamente. Estas características estructurales influyen significativamente en sus propiedades físicas, incluido el punto de fusión. Los puntos de fusión de los alquenos están influenciados por las estructuras químicas y las fuerzas intermoleculares que los componen. Estas características son relevantes en química farmacéutica y orgánica, debido a que la influencia de las propiedades físicas y químicas de los compuestos utilizados en síntesis y aplicaciones industriales. Puntos de fusión. Tiene puntos de fusión
ligeramente más bajos que los alcanos, debido a sus enlaces pi, que contribuyen en una menor densidad electrónica. Los alquenos simples, como el eteno, más conocido como el C2H4, son gases a temperatura ambiente, mientras que los alquenos más grandes pueden ser líquidos o sólidos. El punto de fusión. El punto de fusión de los alquenos generalmente aumenta con la longitud de la cadena carbonada debido a mayores fuerzas de dispersión de Van der Waals. Por ejemplo, el eteno. El eteno tiene su punto de fusión en menos 169 grados centígrados. El propeno su punto de fusión es en menos 185 grados centígrados. Un hepteno tiene su punto de fusión en menos 119 grados centígrados. La ramificación reduce las interacciones intermoleculares, lo que puede disminuir el punto de fusión. El punto de fusión también está influenciado por la simetría de la molécula. De alquenos más simétricos que tienen puntos de fusión más altos, ya que encajan la menor estructura cristalina sólida. Nomenclatura de los alquenos. Se nombra que los alquenos son de la nomenclatura IUPAC, reemplazados reemplazados con la determinación ano del alcano, correspondiente por la terminación en. Los dos alquenos más simples son el eteno y el propeno. Ambos son muy conocidos por sus nombres comunes, el etileno y el propileno. Aquí tenemos dos ejemplos. Este de aquí sería el eteno y el de acá sería el propeno. El propeno es conocido como el CH3, CH, doble enlace y CH2. Sus factores claves son moléculas no polares o de muy baja polaridad, lo que refuerza sus puntos de fusión bajos. La configuración cis o trans también influye. Los isómetros trans tienden a ser más simétricos, lo que facilita un empaquetamiento más eficiente en el estado sólido y por ende eleva el punto de fusión respecto a los isómetros. A continuación, mi compañera que le va a hablar sobre los alquinos. Buenos días, mi nombre es Casey Nicole Mejía Mosquera y mi tema es solubilidad en agua de alquenos y alquinos. Los alquenos y alquinos son hidrófobos, lo que significa que tienden a ser poco solubles en agua, debido a la naturaleza no polar de sus enlaces. Carbono-carbono. La solubilidad en agua de un compuesto depende de su capacidad para formar interacciones con las moléculas en agua, principalmente mediante enlaces de hidrógeno o interacciones dipolo-dipolo. La solubilidad en agua de los alquenos. Los alquenos tienen una baja solubilidad de agua debido a su doble enlace carbono-carbono. No pueden formar interacciones significativas con las moléculas de agua. Sin embargo, la solubilidad puede aumentar ligeramente en el número de átomos de carbono y la presencia de grupos funcionales como el OH, que se pueden formar mediante enlaces de hidrógeno. A pesar de esto, los alquenos más pequeños, como el eteno, tienen una solubilidad de aproximadamente 0.008 gramos sobre litro a 20 grados centígrados. La solubilidad en agua de los alquinos. Los alquinos con un triple enlace entre carbono-carbono presentan características similares a los alquenos en grupo en cuanto a la solubilidad. El triple enlace también es no polar y no interactúa significativamente con las moléculas de agua. Los alquinos pequeños, como el etino, tienen una solubilidad en agua aún más baja que los alquenos. Además, la solubilidad no aumenta significativamente con el aumento en el número de átomos de carbono. La solubilidad del etino en agua a temperatura ambiente es aproximadamente 1.6 gramos sobre litros. Los factores que afectan a la solubilidad de los alquenos y alquinos en agua son tamaño de la molécula, interacciones polares y temperatura. En tamaño de la molécula, cuanto más larga es la cadena de carbono, menor es la solubilidad en agua.
en interacciones polares, los compuestos con grupos funcionales polares, como el OH o el NH2, suelen ser más solubles en agua debido a la formación de enlaces hidrógeno, aunque los alquenos y alquinos puros carecen de estos grupos. Su temperatura. La solubilidad de los gases y líquidos no polares en agua generalmente disminuye con el aumento de la temperatura, aunque esto puede variar dependiendo las condiciones específicas. Los ejemplos de solubilidad en alquenos y alquinos. Tenemos como ejemplo el eteno y el etino. El eteno ligeramente soluble en agua y el etino similar al eteno con solubilidad limitada en agua de 1.6 gramos sobre litro en agua a 20 grados centígrados. Gracias. Soy Maite Castillo y les voy a hablar sobre las fuentes de obtención de los alquenos. La mayor fuente industrial de los alquenos la constituye el petróleo. Los alcanos superiores presentes en el petróleo se someten a altas temperaturas, con lo que se consigue su fragmentación en alquenos menores. Este proceso se conoce como craqueo o cracking, que significa romper. Este puede realizarse mediante el uso de catalizadores. La síntesis de algunos alquenos se lleva a cabo en el laboratorio por medio de una reacción de eliminación, en el cual se descartan dos grupos o átomos situados sobre dos carbonos adyacentes de una molécula. Para llevar a cabo esta reacción se necesita saber tres técnicas diferentes. Como primera tenemos a la deshidrohalogenación de derivados monohalogenados, que consiste en la eliminación de un mol de halogenuro de hidrógeno mediante el calentamiento de un halogenuro de alquilo en presencia de hidróxido de potasio, utilizando al etanol como disolvente. Los halogenuros de alquilo terciarios resultan ser más reactivos que los secundarios y estos más que los primarios. En relación con el halógeno empleado, son más reactivos los ioduros que los bromuros y esto más que los cloruros de alquilo. Esta reacción se rige por la regla de Zaitsev cuando se refiere a la reactividad de halogenuros terciarios o secundarios no simétricos, e indica la proporción en que se forman los alquenos, obteniéndose un mayor porcentaje del alqueno que presenta su insaturación sobre el átomo de carbono que tenga un menor número de hidrógenos. Otra técnica es la deshidratación de alcoholes. Consiste en el calentamiento de los alcoholes a una temperatura no muy alta y en presencia de un catalizador, que puede ser el ácido sulfúrico o fosfórico, aumentando la temperatura y utilizando como catalizador un óxido que puede ser el de aluminio. La reactividad de los alcoholes es mayor en los terciarios que en los secundarios y esta es mayor que en los primarios. Ahora, por última técnica, tenemos a la deshalogenación de dihalogenuros vecinales. Esta técnica no es muy utilizada, sin embargo, cuando hay mezcla de alquenos con puntos de ebullición muy próximos, se convierte en dihalogenuros, los cuales tienen puntos de ebullición más elevados y se pueden separar fácilmente por destilación, regenerándose después el alqueno. La reacción general se basa en el calentamiento de un dihalogenuro de alquilo que tiene los átomos de halógeno sobre carbonos vecinos con la presencia de zinc, originándose al alqueno correspondiente. Otro método de obtención de alquenos es el cracking catalítico o fisura catalítica. Este es un proceso industrial utilizado para romper moléculas de hidrocarburos de alto peso molecular, principalmente alcanos, en moléculas más pequeñas que incluyen alquenos. Este proceso es especialmente útil para la producción de alquenos ligeros como el eteno, el propeno, el buteno, etc. En el cracking catalítico, los hidrocarburos pesados se descomponen en presencia de un catalizador de zeolita.
El catalizador favorece la ruptura de los enlaces carbono con carbono de los alcanos, generando una mezcla de productos, incluidos los alquenos ligeros. Este proceso ocurre a alta temperatura, es decir, de 500 a 600 grados Celsius y a baja presión. Gracias. Fuentes de obtención de los alquinos. Cuando se quiere obtener alquino con una estructura especial, se ocurre a los métodos sintéticos. Entre los más importantes se encuentran estos dos, que son los derivados dihalogenados y los derivados tetrahalogenados. Del mismo modo que se genera un enlace doble, carbono con carbono, por eliminación de átomos o grupos de dos carbonos, adyacentes del mismo modo que se genera un triple enlace. Como vemos que este ejemplo, carbono, enlace simple con carbono, sustituyente, vienen los enlaces que se dice enlace triple, que son los alquinos. Los sustituimos y salimos con el resultado que está aquí. Ahora, los derivados dihalogenados. Este procedimiento se trata de un derivado dihalogenado vecinal con hidróxido de potasio en solución alcohólica, obtenida como un producto una sal más agua, más el alquino correspondiente. Vemos el carbono más el potasio con el oxígeno y el hidróxido con el OH. Seguimos haciendo la operación, sustituimos potasio con el sustituyente más el H2O más el alquino, que se viene a ser como la fórmula de la derivada de algenados. De eliminación derivada de los halógenos, de los tetrahalogenados. Este método se basa en hacer reaccionar un derivado tetrahalogenado con zinc metálico, obteniendo un producto más una sal más el alquino. Como vemos aquí, enlace simple, carbono con carbono, más 2 zinc. Se sustituye esto por esto, y se coloca tal como está en el ejemplo, tal como está aquí, se sustituye todo y eso viene a ser la derivada de la tetrahalogenada.